de una resistencia, para el traste, perdón, del modo común, cuando yo parto mi circuito, no puedo dejar esta fuente de corriente. Bueno, sí puedo dejar en realidad esta fuente de corriente 1 mA un lado y 1 mA otro lado, pero en este caso vamos a trabajar solamente con resistencias. Es decir, si aquí yo tengo Rout, una Rout grande, si yo la quiero partir a la mitad, tanto para la izquierda como para la derecha, ¿cómo tendría que ponerle yo a mi circuito? De tal manera que no afecte, o sea, que no cambie nada. ¿Cómo creen ustedes que lo tendrían que poner? Entonces vamos a dibujar ya. RC, esto sigue así, esto acá, hasta el RE, y aquí viene lo que yo les decía, pues, ¿no? Hasta RE, acá está el RC, hasta el RC, RE, y la resistencia que ustedes tienen que pensar qué valor de esa resistencia tendría que tener de tal modo que no afecte a mi circuito, o sea, que no lo cambie, mejor dicho. Si yo cuando la junto tengo que tener Rout, ¿qué valores tienen que tener estas resistencias de aquí? Este X y este X. El doble, ¿no? Para juntar, El doble, 12 real. claro, pues, claro, el doble. ¿Pero por qué el doble? Juntar, cuando hablemos de resistencias, cuando diga juntar, no me refiero a que lo van a sumar. Me refiero a obtener una configuración en paralelo. Entonces, el RO en realidad va a ser ¿Cuál? el ¿El celular? RX paralelo con el RX. Con este RX que yo le pongo acá. Entonces, para que esto ocurra, ¿qué valores tiene que tener este RX para que me dé esto? Y sean iguales. 2 veces el RO. Porque hacer el paralelo de eso me va a dar lo mismo que tener mi RO. Es como que si mi RO valiera 4K y yo tuviera 2 veces el RO 8K paralelo con 8K, me va a dar 4K, ¿sí o no? Porque acuérdense que 8K paralelo con 8K igual a 4K. Esto creo que todos lo saben, ¿no? O sea, siempre las resistencias si son iguales siempre me va a dar la mitad. ¿Entienden? Entonces si yo pongo 12 RO aquí, cuando yo voy a juntar mis resistencias, no va a afectar a mi circuito. No va a afectar a mi circuito. Por eso que se le pone 12 RO. No se le pone 12 RO porque así es el circuito, o porque es mal, o porque el profesor se da la gana. No, se pone por estas RO. Porque si yo las configuro de esa manera, no va a cambiar o no va a editar nada de mi circuito. ¿Ya? Entonces no se olviden de eso. Ahora, como le decía, modo común significa que las bases son iguales, por eso acá he puesto BICM, BICM. Cuando ustedes vean la nomenclatura ICM, significa que estamos trabajando en modo común. No se olviden. Por aquí va a pasar mi corriente EICM, por aquí va a pasar mi corriente EICM. EICM, EICM. Que en ambos casos van a ser iguales. ¿Ya? Por aquí va a pasar una corriente ICM1, por aquí va a pasar una corriente ICM2. ¿Por qué no le pongo ICM a estas de aquí? Porque el problema que dice, si beta de Q1 es igual a 100 y beta de Q2 es igual a 200, son obtenidos por un error, ¿cuál es el ACM? Es por eso la razón que yo no les pongo ICM a estos de acá. Porque mis betas van a ser iguales. Y acuérdense ustedes de que en DISPO hemos visto que esto de aquí, que la corriente del colector de un transistor va a ser igual a alfa de la corriente del emisor. Esto es importante. Entonces, si aquí hay ICM, si mi corriente del emisor es ICM, y por acá también es ICM, pero tienen diferentes betas porque el alfa es igual a beta sobre beta más 1. Pero tienen diferentes betas, eso quiere decir que estas corrientes van a ser distintas por un pequeño valor. Así sea pequeño, pero van a ser distintas. Entonces yo no puedo poner que estas dos corrientes de aquí son iguales, porque mi Q1 y mi Q2 tienen un diferente beta.
Si no me habrían puesto esto, no me habrían puesto este pequeño detalle, eso a mí no me importaba porque el alfa en casos normales va a ser aproximadamente 1. Esto a mí no me importaba. Y en vez de poner ISM1 y ISM2, había puesto solamente ISM. Porque el ISM1 va a ser igual a ICM por alfa y el ISM2 también va a ser igual a ICM por alfa. Pero en este caso no, por este pequeño detalle. Entonces, cuando ustedes vean preguntas así, si Q1 es igual a 100 y Q2 es igual a 200, o no, si el voltaje early o VA es igual a 50 de Q1 y el voltaje early de Q2 es igual a 100, ya los transistores ya no son iguales, ya no son simétricos. Entonces va a haber pequeñas cosas que van a cambiar numéricamente hablando. ¿Ya? Ahora, siguiendo con el problema, vamos a ver. Lo mismo que les expliqué aquí, de tener A, B, esta relación, lo mismo vamos a aplicar acá. La ganancia en modo común va a ser igual a mi voltaje O en modo común sobre mi voltaje I en modo común. Mi voltaje O en modo común va a estar acá. Lo mismo, pues, ¿no? Va a estar el VO. Que no sea feo, lo poner VO nomás ya. Va a ser lo mismo que este VO de 2 y este VO1. Va a ser lo mismo. Pero en modo común ya no tengo, eso les explicaba que es una pequeña combinación entre AC y AD. En modo común ya no tengo esa característica de la corriente que la señal alterna que va así, en sentido antihorario, ya no tengo esa pequeña característica. En modo común, la corriente siempre va a ir así, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo. Entonces, el VO2, en este caso, va a ser igual a menos RC por ICM2. Mi VO1 va a ser igualito, lo mismo, menos RC por ICM1. Entonces, en su defecto, el VOCM, la caída de tensión que vendría a ser el VO2 menos el VO1, va a ser RC por ICM1 menos ICM2. Estoy haciendo lo mismo que hice acá, solo que estos dos signos de aquí cambian, ya son iguales. Por esto que les expliqué que en modo común siempre la corriente va a ir en el mismo sentido. Entonces, ahora sí, hallamos la corriente ICM1 y ICM2. Y aquí es donde influyen los alfas. ¿Por qué? Porque ISM1 va a ser igual al alfa 1 por ISM, ¿no? Por esto de aquí. La corriente en el emisor, ¿cuál es? ICM. Entonces, ICM1 va a ser alfa por ICM. Y me dejo entender, ¿no? Entonces, VOCM va a ser igual a RC por alfa 1. ¿Por qué le pongo alfa 1? Porque los betas son distintos. Alfa 1 por ICM menos alfa 2 por ICM. ¿Ya? Entonces, si yo simplifico, el VOCM me va a quedar igual a RC ICM por alfa 1 menos alfa 2. Ahora, aquí es donde intervienen esos valores de los betas. ¿Cuánto vale ICM, cuánto vale alfa 1 y cuánto vale alfa 2? Entonces el alfa 1 es igual a beta 1 más beta 1 más 1 más 1. Eso va a ser igual. ¿Cuánto valdría mi beta? Beta 1 vale 100, entonces va a ser 100 sobre 101. Y alfa 2 va a ser igual a mi beta 2 entre mi beta 2 más 1. Mi beta 2 vale 200, entonces sería 200 sobre 201. Y aquí solamente reemplazo mi ICM para tener
la relación que les expliqué. Mi ICM, ¿qué sería en realidad? Analicemos el circuito. Del circuito, el semicircuito. Esto se llama semicircuito. Cuando lo parto en dos, semicircuito, no se olviden. El ICM, vamos a hallarlo con el mismo criterio que lo hallamos aquí. Partimos desde la base de mi transistor hasta el final del circuito. En este caso sería la tierra de aquí. Entonces analizamos todo esto, este tramo de acá y todo este tramo de acá. Al ser esto simétrico solamente en esto de aquí, ambos valores van a ser iguales. Entonces puedo analizarlo en este espacio de aquí y puedo analizarlo en esta parte de aquí. No hay ningún problema. Entonces mi ICM va a ser igual a el BICM. Hago una caída de tensión, nada más. Como si estuviera haciendo nodos. Prácticamente es como si estuviera haciendo nodos. BICM menos 0 entre la resistencia Y grande más la resistencia X, que es igual a 2RO. Entonces, paso acá. BICM va a ser igual 2RO más... No, perdón. Sí, 2RO más RR. Ahora, si ustedes revisan algunas fórmulas que el profe les da, esto no está. ¿Por qué no está? Porque les explicaba que el RO, a un inicio les explicaba que el RO, ¿no está? Es un valor muy grande, que prácticamente se tiende al infinito. O sea, mejor dicho, está en el orden de los megahercios. Mientras que este RE de aquí, casi siempre, como se dan cuenta y se van a dar cuenta de todos los problemas, van a estar en el orden de los ohmios. 50 ohmios, 100 ohmios, 500 ohmios. O sea, no pasa de esos valores, no pasa de los ohmios. Mientras aquí tengo un valor infinito. Entonces, si yo sumo prácticamente mega ohmios, esto de aquí no le va a hacer nada. Me quedo solamente con este valor. Y es por eso que ustedes encuentran en las fórmulas que la corriente en modo común va a ser igual a BCM, va dos veces mi ROUT o mi RO que yo le he puesto en este caso. Listo. Ya tengo mi ICM. Lo mismo que apliqué antes, lo reemplazo acá. VOCM va a ser igual a RC por ICM por la diferencia de mis alfas. La misma, quiero encontrar la relación VOCM entre BCM. Acá está. Entonces, AICM, ya lo pongo de frente, va a ser igual a RC entre 2RO por la diferencia de mis alfas. Ya esta es la respuesta al problema. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que lo vuelva a repetir algo? ¿Ah? Dígame, gentita. ¿Se entendió? Lo expliqué muy rápido. Dale, pe. Una consulta, ¿puedes repetir la parte del circuito del nodo común? Solamente esa parte del circuito, no de toda la fórmula. Circuito diferencial, ya. Sí, por favor. Si vamos a hacer un circuito diferencial, lo vamos a hacer en AC. Eso quiere decir que estos valores de aquí no me importa. O sea, este 6 voltios en realidad va a ser una tierra. Y este valor de aquí vamos a agarrar solamente la resistencia de salida de mi fuente de corriente. En este caso yo le he puesto RO, que torna los megaohmios, o mejor dicho, valores muy grandes. Entonces parto mi circuito, por eso yo esta raya acá, parto mi circuito. A la izquierda, ¿qué me va a quedar? La tierra, el RC, mi transistor, acá está mi transistor, mi RE, acá está mi RR, y tengo que configurar de tal manera que cuando yo vuelva a juntar estos ambos circuitos, me quede lo mismo, me quede un solo RO. Es por ello que yo he puesto 2 RO aquí, porque si yo hago 2 RO paralelo con 2 RO, me va a quedar el RO de acá, lo que expliqué aquí. Es por eso que yo le he puesto 2 RO. ¿Quedó claro? Y no se olviden que las bases tienen que estar unidas, por eso que he puesto BICM en ambos lados. ¿Entendió? Gracias.
¿Otra pregunta sobre este problema o quieren hacer otra? ¿Otra pregunta o pasamos al otro ya? Está bien. Pasamos. Esa otra, pero Ya. Entonces me dijiste que Gerardo había hecho la 3, la 4 o la 2 entonces. Sí, por favor. La 2 sería acá. Ya, gracias. Dice A, calcular el mes. B, cuál será el valor de B1 menos B2 para el valor del mes de A. La fuente vale más menos 10 voltios, el VA A 0.7, la resistencia de la corriente que pasa por los diodos de aquí 30 micro. No olviden. La fuente de corriente que alimenta los diodos, determinando los espejos de corriente y su valor variable, dependiendo del valor del beta. Ya. El mes. ¿Cómo hallo el mes? Para esto voy a recurrir a esta gráfica de aquí. Acá está. El mes. El mes es la máxima explosión de salida en distorsión. El mes prácticamente es mi máximo valor que va a tener mi señal para que el profe le usa un término que se llama ahuevar. Algo así le decía, para que no se ahueve. En algunos casos, el mes va a ser igual a el máximo voltaje que cae en mi resistencia de salida, mis RL, si es que es un circuito desbalanceado. Pero al tratarse en este caso de ser un amplificador diferencial, aunque no parezca, pero aquí sí está la diferencia de voltajes, mi voltaje mes va a ser lo mismo que la suma de mis dos voltajes en mis colectores de aquí. La suma de mis dos voltajes en mis colectores de aquí. Simplemente por tratarse, en este caso, de ser un amplificador diferencial. ¿Ya? No siempre va a ser ese el mes, es lo que quiero llegar. En este caso sí, por ser un amplificador diferencial. Ya, ahora. Vamos a aplicar lo mismo, la misma historia que hicimos acá. Vamos a hallar esta caída de voltaje aquí, esta caída de voltaje aquí, y vamos a hacer la diferencia de voltajes. Ya. Ahora, aquí viene lo complicado. ¿Qué es lo complicado de este problema? Lo complicado de este problema es de que si acá hay una corriente I1, acá también va a haber una corriente I1, pero aquí hay un transistor, es decir, que por aquí va a pasar lo que se les expliqué en un inicio, pues, ¿no? Y C es igual a alfa y E. Entonces, si acá hay 1, acá va a ser alfa y 1. Si acá hay alfa y 1, acá va a ser alfa por alfa y 1, o sea, alfa cuadrado y 1. Entonces, aquí y aquí va a llegar alfa cuadrado y 1. Entonces, ya sabiendo esto, ya viendo por qué aquí llega alfa cuadrado y 1, vamos a trabajar y vamos a hacer esa caída. Primero hallamos I1. I1 es un valor en DC. Entonces hallamos I1. ¿Cómo hallamos I1? En este punto de aquí, en este nodo de aquí. El problema dice que por acá, esta caída de acá de los diodos vale 30 microamperios. Entonces, aquí entra I1, que entra I1, va a ser 2I1 más los 30 microamperios va a ser igual a 100 microamperios. Es lo que salía acá. Entonces, I1 será igual a un valor. Si quieren me lo hacen, lo calculan y ahí me lo dicen. Ahora 35 microamperios sería. Ahora, no, 35 micro. 35. 35. 35 micro.
Ahora llamamos veo. Veo va a ser igual al RC 50K. RC por el alfa cuadrado. Llego aquí. 1 y 1. El BO va a ser BO2, que es lo mismo. Entonces simplemente reemplazo, pues. Ahí me veo 1. RC al cuadrado por I1, que sería 35 micro. ¿Eso cuánto me da? A ver, el alfa cuadrado. ¿Cuánto vale el beta? ¿No dice? Entonces el alfa va a ser aproximadamente 1. El RC vale 50K. El alfa vendría a ser el valor que te dicen en la parte de la nota que viene a ser parte del código de tu tube. Ah, Es los últimos dos dígitos más 50. chuma. Ya, pues, pero ponle, Pero el ponle profe 1. dijo que utilicemos el 100 para los grupos. Entonces 100 sobre 101. 100 sobre 101. Entonces el RC va a ser 50K por 100 por 101 cuadrado por los 35 micros. El VO2 al menos 30K por 100 entre 101 al cuadrado por los 35 micros. A ver cuánto sale eso. $50K 1,732 o 73.3. ¿V1? Sí, veo 1. ¿De 3.3? Ajá, Y el V2 igual, ¿no? lo mismo pero con signo cambiado. Ese, qué bueno. Ahora mi VO, en este caso el VO, como les expliqué, vendría a ser mi voltaje mes. Por tratarse de tener una configuración diferencial. Ahora, no siempre el voltaje mes va a ser eso, como les digo, ¿ah? Así que tengan cuidado. Cuando vean ustedes que tienen, sea un amplificador diferencial, mejor dicho, que tenga esta forma, que el VO sea una caída, que el VO sea una diferencia de voltajes, perdón, el mes vendría a ser la suma de ambos voltajes. 1.733 más 1.733. Ese vendría a ser el mes, por tratarse de tener esta configuración de amplificador diferencial. ¿Ya? Simplemente eso. Luego, ¿qué dice? ¿Cuál será el valor de B1 menos B2 para el valor del mes de la? Ya. Voy a hacerlo más. Voy a hacerlo más grande. Voy a hacer mi circuito. Voy a dibujar mi circuito. Pero ¿dónde está esto? Voy a hacer mi circuito, pero solamente me voy a enfocar en esto de aquí. Porque acá está B1 y B2. Ya, lo de arriba prácticamente no me importa mucho. Entonces, voy a dibujar. Acá está B1. Acá está la resistencia RS. Aquí hay una corriente, que aún no la sé. Acá hay otra corriente. Y acá sale otra corriente.
Luego viene así. Luego está, ya, cuando dibujen de esta manera y chapen al transistor y quieran dibujar el transistor, no van a dibujar un transistor porque yo quiero dibujar un circuito. Entonces voy a dibujar el RP, porque yo lo quiero dibujar así. Entonces, acuérdense que aquí hay un RP. Y aquí también hay otro RP. ¿Ya? ¿Por qué no pongo RE? Porque estoy tomando, se podría decir, de la parte trasera del transistor. Entonces me importa este RP de acá. Lo mismo van a hacer prácticamente cuando ustedes quieren hallar la resistencia de entrada. Cuando le piden resistencia de entrada, ¿cuál es la forma más fácil de hacer? Sin utilizar la fórmula que les dan. Te redibujas el circuito, le pones los RPs, pero el RP es igual a beta por RE. Y de ahí, utilizando esto, te sale la fórmula de la resistencia de entrada. Pero en realidad, para ir a la resistencia de entrada, yo redibujo mi circuito. Entonces, pues yo utilizo RP por eso. Entonces, el RP1, luego viene mi RP2 del otro transistor, el 10, la resistencia S, y mi B2. Igualito, por aquí hay una caída, una corriente. Acá también hay una corriente. Y acá también hay una corriente. Entonces, ¿qué va a ser lo complicado? Lo complicado va a ser hallar estas corrientes de aquí. Esta corriente, esta corriente y esta corriente. ¿Por qué? Porque si ustedes se van al circuito, esto es como una configuración media rara aquí que hay, donde las corrientes se entrelazan entre sí. Entonces ustedes tienen que usar relaciones algebraicas, menos algo engorrosas, para poder hallar esa relación. Una de las ecuaciones es esta de aquí, y otra, porque acuérdense de dispo, es igual a que la corriente de la base va a ser igual a la corriente del colector entre beta más 1. Esto es lo que usaban en dispo, pues, ¿no? Entonces, si aquí pasa I pequeña, ¿cuánto va a pasar acá? Si esto está en el emisor, entonces ¿cuánto va a pasar acá? IC sobre alfa, ¿no? IC sobre alfa. Pero IC sobre alfa es lo mismo que decir I entre beta sobre beta más 1. Entonces pongo I por beta, perdón, entre beta más 1. Lo mismo va a pasar al otro lado, pero no lo voy a poner ya. Porque acuérdense que esto es simétrico. Tanto la derecha como la izquierda va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces la misma corriente que hay acá es la misma corriente que hay acá. Aquí esta corriente de aquí no la sé. Voy a poner IS. Y esta corriente de aquí yo sí la sé. Si aquí entra I1 y es el emisor, y aquí el colector es IC alfa, entonces el IB va a ser esta relación de acá. Entonces IB va a ser igual a I1. Esta corriente que pasa aquí, perdón, va a ser igual a I1 sobre beta más 1. ¿Ya? Esto sí lo conozco. Estos son datos, datos. Entonces me faltaría solamente hallar esta corriente de aquí, que en realidad está asociada a estas dos corrientes de acá. Mejor dicho, me faltaría hallar esta corriente. Ahora, en este punto de aquí hay una caída de voltaje. Perdón, hay una corriente que entra acá al circuito, que va a ser igual al I, pero al tratarse de dos transistores va a ser igual a 1 más 2 sobre beta. Entonces aquí entra 1 más 2 sobre beta y utilizo esta relación. 1 más I entre 1 más 2 sobre beta va a ser igual, o mi corriente a la base va a ser igual a IC sobre beta más 1. Y es así como yo hallo este I de acá. Entonces, como les explicaba, esto de aquí es bien, este problema es bien engorroso por esos alfas, por esos betas que son distintos para ustedes, porque les piden, con cada uno creo que le piden un valor distinto. Entonces ahí viene lo complicado.
Esto valdría I sobre beta más 1 y por beta sobre beta más 1 y el IS. Ahora, estas corrientes de acá, las que he puesto, son las mismas corrientes que están aquí, que llegan a este punto de acá. Son las mismas corrientes. Entonces aplico esta relación, la corriente de la base I sobre 1 más 2 beta va a ser igual a la corriente del colector, que es I1 alfa cuadrado sobre beta más 1. Pongo I sobre 1 más 2 beta va a ser igual al I1 cuadrado, I1 perdón, por alfa cuadrado sobre beta más 1. Todos estos son datos y al final me saco tiene un valor. Luego hallo mi S va a ser igual a la corriente que entra aquí, no, la corriente que sale menos la corriente que entra sobre beta más 1 menos I por B sobre beta más 1. Es I1. Esto ya lo habría hallado acá arriba y me sale un valor. Ya, sé que es medio complicado de entender porque se mezclan todos esos betas y esos alfas y medios raros. Pero les recomiendo que ustedes, los que van a tener espacio, lo hagan porque no es tan complicado, solamente es encontrar esas relaciones nada más y utilizar esas dos fórmulas de aquí. O sea, básicamente me estoy remotando un ejercicio de dispo nada más, de juegos con las corrientes. Estos de aquí es como si fuera un ejercicio de dispo, jugar con mis corrientes, utilizando estas dos fórmulas de acá. ¿Entienden? Y bueno, ya hay mi I, hay mi S. ¿Cuál sería B1 menos B2? Donde se aplico el concepto de nodos, ¿no? B1 menos B2 sobre todas estas resistencias. B1 B2, perdón, va a ser igual a las caídas que hay en todas estas resistencias de aquí. Entonces, RS por IS, RP por esta corriente, RP por esta corriente y RS por IS otra vez. Ese va a ser mi B1 menos B2. RS por IS más RP por I1 sobre beta más 1 más RS por IS. Todo esto por 2. Que si dan cuenta hay RS acá, RS acá, RP y RP. Un poco complicado de entender, pero si tienen alguna duda o algo donde no les quede claro, no se pregúntenme ahorita. ¿Entienden por qué, cómo llego a estos valores de aquí? Trabajando con mis betas, simplemente esta fórmula, o no les queda claro. A mí lo que no me queda claro es cómo se consigue el alfa al cuadrado por... Ya. Vamos a dibujarlo otra vez, ¿ya? Ya. ¿A qué hora se qué viaja? ¿A qué hora viaja? Quiero ir a esta corriente. Esta es mi meta, llegar acá. Solamente sé que por aquí pasa I1. Yo le he puesto I1. Y por estas fórmulas de aquí, que yo las tenía desde disco ya, sé que la corriente del colector en un transistor va a ser igual a alfa por mi corriente de emisor. Entonces, ¿cuál es mi corriente de emisor? I1. Entonces, aquí en este mismo transistor pues, va a haber una corriente de alfa I1. El mismo concepto aplico ahora en este transistor. La corriente del colector, ahora que es esta, que es la que quería llegar, va a ser igual a alfa veces mi corriente por emisor. Ahora mi corriente por emisor va a ser alfa I1. Entonces, esta corriente I que la voy a llamar va a ser igual a alfa por alfa I1. Y es ahí donde sale alfa cuadrado I1. Solamente utilizando esta fórmula de acá. Sí. Mejor dicho, ese problema, esa parte B del problema, es prácticamente un ejercicio de dispo donde ustedes tienen que jugar con sus corrientes
llegar a una relación donde puedan hallar numéricamente todas, utilizando solamente esas dos fórmulas de ahí. Aquí no tengo mucho espacio, por eso se ve medio feo, pero ustedes vean el dibujo en grande, vayan jugando con sus corrientes, porque esto en teoría deberían saberlo. Van a llegar a, van a llegar a esta relación, van a sacar el IS, van a sacar el I, con simplemente conocer esta corriente I1, nada más. Es la única corriente que necesitan conocer. ¿Tienen otra pregunta? ¿O quieren hacer otro problema? El RS del anterior, cómo lo hallo? ¿RC? Sí, o es el 5K. En K, pues creo que es. K, perdón. K. Gracias. ¿Quieren hacer otro problema? Este de aquí es el 4. La 4. Disculpa, la 3 podría ser, por favor. O las dos. ¿La 3? Sí, por favor. Ya. Gracias. Una consulta, el work que estás haciendo, ¿crees que lo podría pasar al grupo, por favor? Sí. Te paso el Discord, lo subo como archivo al Discord. Ya, genial, gracias. A la 3 ya. Pero está desordenado ya, pues ustedes no sé, muy desordenado. Si no me dejan un toque más, lo ordeno y ya se los paso. ¿Sabes? Si no, agrega un salto de página para que siempre se agregue al final. Y luego lo hago. Termina esta cosa y lo hago ya. Ah, ok. Sí, lo paso medio desordenado. La 3 dice, ¿cuál será el valor de BO sobre BIN1 menos BIN2 para el mes? Yo tenía una pregunta sobre ese problema. ¿Este? Sí. Ya. O sea, si hay una fuente de 4 miliamperios por o sea, por arriba y por abajo, no si pasa 0 amperes por veo, ¿Cero? claro. ¿O Ah, no? el problema aquí es que estás confundiendo porque cuando queremos hacer una relación de BO sobre BIN, o mejor dicho, prácticamente la ganancia, como expliqué al inicio, eso es en AC, ¿entiendes? O sea, los valores de 4 no me interesan porque eso ya lo utilizo para DC. Por dicho, tengo que analizar las corrientes, la corriente que hay aquí, y en valores de AC. ¿Cuáles son los valores de AC? En este caso serían los R pequeños de acá. ¿Entiendes? O sea, este 4 miliamperios como si fuera yo una tierra virtual. Ahorita lo vamos a ver, mira. Si ustedes analizan el problema, se dan cuenta que aquí a la izquierda hay una parte diferencial donde vendría a estar entrelazado entre esos dos amplificadores de aquí. Y aquí a la derecha, esto de aquí es un juego de cascodos. Estos son cascodos tipo 1. Es como si fuera un cascodo diferencial prácticamente. Entonces, comenzamos, ¿ya? Dice, ¿cuál será el valor de BO menos para el mes? Para eso, vamos a hallar el mes primero. No, el mes que hablo, vamos a hallar la ganancia. Esto es prácticamente la ganancia, ¿no? BO, BIN, B1 menos B2. Prácticamente la ganancia es porque esto es B1 menos B2, esto es como si fuera un BD prácticamente. Entonces, no es más que la ganancia, así que no se asusten porque tienen distintos términos. Ahora, ya, si aquí y allí, viene este I de acá, sí, así viene el I acá, por acá también viene I, por acá también viene I, no, el I de acá. Ahora, para el otro, ¿dónde está? Todo acá, viene por acá, sí, por acá viene I, acá, viene I, ya. Entonces voy a redibujarlo, ¿ya? Porque me interesa analizar en este punto de aquí. Voy a redibujarlo. Es así, de transistor Q8.
Ese es el transistor Q5. Acá está más menos un K. Perdón, más menos BO. Acá hay un K. Este es mi transistor Q2, el que está acá. Este es mi transistor Q3. Ya. ¿Cómo viene mi corriente? Mi corriente viene, va por aquí, por aquí, por aquí, viene por acá, entra por acá. O sea, por acá entra ahí. Corriente viene por aquí, por acá, viene por este pedazo de acá, por acá entra ahí. Entonces por acá ahí, por acá también ahí. Acá abajo igualito. Abajo. Allí. Acá también abajo. Ahí. Sí. Esto viene para abajo. Aquí. Y este también viene así. Y este, perdón, viene para arriba. Acá me confundí. Entonces aquí. Ya nos vamos a ir. ¿Sí? Ahí dos sí. Ya. De que tenía de 5 a 7, no se cree. Simplemente sigan esta línea nada más. Sigan la línea por donde viene mi corriente alterna. Así. Esto viene así. O sea, así. Y así. Y así. Y así. O sea, mis corrientes alternas que se suman en este punto de aquí. El punto crítico que lo llamaría yo. Este punto crítico, en tanto a la izquierda como a la derecha, están que se suman mis corrientes. Por eso que en mi voltaje VO no hay nada más que 2 veces mi corriente ahí. Entonces, va a ser igual a 2 veces la corriente que pasa por la resistencia efectiva. Ahora viene este término de aquí que yo le pongo siempre, efectivo. ¿A qué me refiero a la resistencia efectivo? Cuando me refiero a la resistencia efectiva, perdón, es el valor que yo voy a encontrar de resistencia tanto en este punto como en este punto. Eso quiere decir que por aquí va a afectar un RO, y por aquí también va a afectar otro RO, que son los R's pequeños de los transistores. Y que igualito, acá va a afectar mi RO, y acá también va a afectar RO. Eso quiere decir que mi resistencia efectiva en estos dos puntos de aquí va a ser igual a mi resistencia de un K paralelo con la suma de estos dos ROs. Pero, no sé si ya lo han hecho, estos valores de RO son muy grandes a comparación de mi resistencia de un K. Por ello, que cuando yo hago algo en paralelo con valores muy grandes a este valor de aquí, simplemente es como que no me importa. Porque si ustedes lo hacen, o sea, si ustedes reemplazan, no sé, un K paralelo con un mega, me va a dar aproximadamente un K. El valor muy grande no me interesa en el caso de los paralelos. Entonces mi VO va a ser igual a 2 veces I por un K. Ahora, ¿qué me falta hallar? El I. ¿De dónde hallo el I? El I lo hallo de aquí. ¿El I qué sería? El I viene así. El I es lo mismo como empezamos al inicio, lo hallo desde transistor a transistor. Entonces mi I viene así y acaba acá. Ya. Sigue este camino. ¿Y por dónde pasa? Por este transistor 9 y por este transistor 1. Eso quiere decir que el I no va a ser nada más que el B1 menos B2 entre 2 veces los RE, tanto como del 9 como del 1, pero como son iguales le pongo simplemente el RE. Entonces ya conozco el I y reemplazo, pues PO ser igual a 2 P1 menos P2 entre 2 veces el RE
por mi resistencia de 1K. Tengo BO sobre B1 menos B2. Estoy apurada en mi trabajar. Conmigo no te voy a quedar. Es lo que me pedían al inicio. Estuvo el truco. Saber cómo venía mi corriente. Ahí estuvo el truco. Y para eso tuve que seguir, esto viene así, tuve que seguir mis corrientes por estos caminos de acá. Tuve que seguir mis corrientes por ese camino hasta llegar a este punto crítico que les explicaba, Vivo. Sigo mis corrientes y llego acá. Sigo mi corriente y llego acá. Y se van a dar cuenta que por ambos espacios, por ambos nodos, se suman las corrientes alternas y llegando sí, afectan este BO. Eso que veo, acá simplemente estoy aplicando la ley de Ohm, sería igual a la corriente que llega por la resistencia que yo tengo. ¿Tienen alguna duda de eso? ¿Cómo llegué ahí? ¿Cómo llegué a esa relación de ahí? ¿Cómo ahí está ahí? ¿O todo quedó claro? Yo tengo una consulta, ¿cómo sella esa corriente? O sea, de B1 menos B2 entre 2R. Ya. Sí, solamente eso. Ya. ¿Recuerdas que al inicio dije que cuando yo tengo esta configuración de aquí, hay una corriente ahí, ¿sí o no? Cuando yo quiero hallar esta corriente ahí, trato desde mi base de mi transistor y sigo este camino, así, hasta mi otro transistor o hasta que yo encuentre una tierra. En este caso yo encuentro otro transistor. Por eso, en mi BI, yo hago esto de aquí, hago este camino. Sigo acá, por acá, y encuentro mi otro transistor. ¿Y qué afecta a esa corriente ahí? ¿Qué encuentro que yo afecte a esa corriente ahí? Encuentro las resistencias RSE pequeñas de mi transistor 9 y de mi transistor 1. Es por eso que mi I va a ser igual a esta diferencia de voltajes BI1 menos BI2 sobre 2 veces la RE de 9 más RE de 1, pero al tratarse de 2 de RS iguales, simplemente le pongo 2 RS. ¿Entiendes? El I simplemente es seguir un camino. En alterna, cuando ustedes vean problemas, cualquier problema que tengan, para hallar el I, lo único que tienen que hacer es seguir el camino que naturalmente va a tomar su corriente. No, está tranquilo, hay que pasarla bien. Eso nada más. No quiero molestar. Pero que no ¿Alguna otra pregunta? Ya bueno. ¿Para qué piden? ¿Cuál es el rango de CMRR? Mira. Para el rango CMRR, ustedes tenían que hallar el valores máximos que toman y mínimos que toman en tanto en los colectores como en la base. Eso quiere decir que para el rango CMRR, ustedes tienen que saber que el voltaje de la base siempre tiene que ser al menor al voltaje del colector. En este caso, si ustedes analizan, ¿dónde está mi colector aquí? Voy a borrar esto. Si ustedes analizan, ¿dónde están los colectores? Aquí. Y el colector inferior, ¿dónde está? O perdón, el otro colector del otro está aquí. Aquí. Entonces, mi rango de CMRR sería simplemente el rango que yo encuentro tanto para la parte superior como para la parte inferior. Acá yo tengo los 2 voltios en DCs. Aquí yo sé que hay más o menos 0.7. Entonces, acá también hay 0.7 de caída. Mi rango de CMRR y de la parte superior 2.7, perdón, desde menos 2.7 hasta 2.7. Simplemente eso. Esto en este caso porque yo ya tengo ese valor de 2 voltios que me ayuda. Si ustedes no lo tuvieran, ahí sería más complicado, pues tendrían que
que primero transformar estas fuentes de aquí, estas fuentes de corrientes, para saber qué voltajes mínimos hay en este punto de aquí. Sí, ma, te Igualito que tengo. arriba, tendría que transformar estas fuentes de corriente para saber cuál es el No, voltaje que hay aquí. Pero como ya me lo dan, y yo sé que por cada transistor siempre hay el BB pero 0.7, déjame mejor. al toque yo nomás, al ojo saco el rango SMRR, lo de arriba y lo de abajo, nada más. Dame el otro. Ponte de eso o ¿Qué te da? querían hacer el de diseño ya. Sí, quería avanzar el de diseño. Porque ahí sí piden igual mes y CMRR también. ¿Ya? Disculpa, una pregunta. En la segunda que hizo, yo quería saber era por qué había sumado los voltajes en el mes. No es la que hizo ahorita, En sino en esta, la que hizo anterior. Ajá, la que porque es como una fue fila de diodos. ya esta, ¿no? Ajá. Allá. Eso lo dije porque el mes siempre va a ser mi voltaje máximo para que mi señal no se corte o no se ahueve. En, en este caso, al tratarse de, de un amplificador diferencial, o sea, al tratarse de una configuración diferencial, siempre mi mes va a ser, mi mes va a ser igual a mi VO de acá. O sea, va a ser mi suma de mis dos voltajes y ese va a ser el máximo valor que yo voy a tener prácticamente aquí. Esto va a ser este punto aquí para que mi señal ya no se sature o no se ahueve. ¿Entiendes? Es como esto de acá. Mira, si tú te fijas aquí, el mes siempre sería la suma de voltaje en continuo con mi voltaje en alterno. Por eso que al tratarse de esta configuración diferencial, mayor voltaje para que se no distorsione la señal va a ser la suma de esta caída de aquí. La suma de ambas caídas. O sea, este de aquí más este de acá. Simplemente lo hice así por esa razón. Ahora, eso no significa que el mes siempre va a ser esto. Porque va a haber otras configuraciones donde no sea un amplificador diferencial. Puede ser que sea una carga activa o que sea una salida desbalanceada. Entonces mi mes ya no sería la suma. Ya hay otro tipo, ahí tendrías otro tipo de configuración y tendrías que analizarla de otra forma. Pero para este caso, diseño, ¿ya? A ver, dice, diseño A, ganancia 600 voltios con un mes de 9 voltios de realización de zona desbalanceada. Esto es importante. Desbalanceada. R como carga desbalanceada 0 voltios de C. Eso es importante porque ¿qué significa balanceada y desbalanceada? Que se repita el circuito en espejo, ¿no? Claro, que sea simétrico. Por ejemplo, esto es una entrada balanceada. Una D siempre es una entrada balanceada. ¿Por qué? Porque tanto lo que yo tengo a la izquierda lo tengo a la derecha. ¿Cómo sería algo desbalanceado? Por ejemplo, esto de aquí sería algo desbalanceado. Porque yo no tengo, yo no tengo algo que los pejee, yo no tengo algo que lo repita al otro lado. Tengan en cuenta ese detalle que le dicen ahí. Porque, eh, porque si sigue leyendo, luego creo que dice, al menos una etapa tiene carga activa. Recuérdense que las cargas activas, está acá, está esto. Las cargas activas desbalancean mi salida. ¿De dónde lo puso el profe? Está. Cargas activas hacen que mi señal sea desbalanceada, por lo que les expliqué. Esta salida de aquí no es balanceada porque yo no tengo algo a la derecha, algo aquí que lo refleje. Entonces, en este caso, se trata de una salida desbalanceada. Ahora, si yo quiero una ganancia de 600 voltios,
Puedo hacer un AD, luego puedo hacer la carga activa en una otra segunda etapa. O sea, ya, en realidad ese problema tiene muchas soluciones, ya depende de un poco de su imaginación. Pero bueno, ya, vamos a hacerla como yo, de repente yo lo pienso, ¿no? Pueden tener ustedes otra solución también. Una idea es que ustedes piensen desde cero. O sea, dibujen un circuito como ustedes piensan que estarían bien, pero que cumplan estas condiciones. En este caso, si yo quiero una ganancia alta, convendría utilizar un amplificador diferencial, porque como su mismo nombre lo dice, esto va a amplificar mi ganancia. Ahora, si yo quiero una carga desbalanceada y quiero una carga activa, no tengo problema, porque mi carga activa ya desbalancea mi salida. Entonces, no habría ningún problema en eso. Yo puedo hacer esto. Puedo hacer una etapa con un amplificador diferencial. Puedo poner el RE y no puedo poner el RE. Allá. Si es diseño, ustedes no pueden dibujar una fuente así, ¿ah? Si acaso, tengan cuidado. Si es diseño, entonces esta fuente de aquí tienen que representarla, o sea, Wilson, la fuente simple, la fuente Wilder, la que ustedes quieran. Casi siempre se usa la Wilson con estas fuentes de acá. De aquí. La simple es la Wilson. En este caso mejor usemos la simple, que es más fácil, es la más sencilla. Entonces, les explicaba, no puedo poner una fuente corriente de esa manera, así que voy a usar una Wilson, una simple. Entonces, en vez de dibujar eso, simplemente dibujo mi fuente corriente simple, que no es tan difícil. Lo hago así. Tengo que tener mi resistencia de mi fuente. Ya está. Ahora, el diseño, cuando se trate de diseño, ustedes tienen que poner todo. O sea, ¿cuánto vale todo? ¿Cuánto vale cada resistencia? ¿Cuánto vale cada caída? ¿Cuánto vale todo? ¿Cuánto valen mis fuentes? Todo, 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 todo. Hay que poner cuánto vale todo. En este caso, no sé, pongamos más 18 voltios. Los 18 voltios. También tienen que analizar que aquí va a haber una corriente. Ustedes tienen que darle un valor. Ahora, también cuando hablemos de diseño, no todos los valores los van a poder hallar, ¿ah? Va a haber casos donde ustedes tienen que asumir valores. En este caso yo asumí, por ejemplo, 18 voltios y aquí asumiré 4.000 amperios. Acá hay menos 18 y acá hay una caída de 0.7. Mi meta es hallar el RF, ¿ya? 0.7, entonces 18 aquí. ¿Cuánto llegaría hasta acá? Acá hay otro de menos 16.6, 0.7. ¿no? 16.6, ¿no? Entonces acá va 16.6. Y yo sé que Menos, esta corriente... con positiva. Menos. Sí, acá es menos 18, sí, sí. Yo sé que acá hay una corriente de 4.000 amperios, igualito, ahora 4.000 amperios, por tratarse de un espejo de corriente. Por eso se llama espejos de corriente. Las corrientes de aquí vuelven a las corrientes de acá. Entonces, el RF fallo con mis conocimientos que yo tengo en circuitos, nada más. ¿Cómo sería mi RF? Mi RF sería 16.6 entre 4.000. Está mi RF. Eso me va a dar un número. Ahora, segunda etapa, tengo que cumplir lo que mi profe me pide. ¿Qué me pide el profe? El profe me pide carga activa. Entonces, dibujo mi carga activa. Vamos a alcanzar acá. Vamos abajo.
Entonces ahora aquí no va a quedar feo. Mejor lo hago en otro lado, ¿no? Ojo. Entonces, de este punto de aquí, pongámoslos el punto 1. Va a salir. Esto casi. Va a salir mi carga activa. Así. Ahora, esta configuración de carga activa la tienen en teoría. Creo que el profe lo explicó. Ya debe haberlo habido explicado sus cargas activas. Es 1, es 2. Acá entra 1. Acá entra 2. ¿Cuál es la característica de tener una carga activa? La característica de tener una carga activa es de que mi salida que ofrece va a ser desbalanceada. ¿Por qué desbalanceada? Porque mi salida va a estar en este punto. Entonces lo que yo saco aquí va a estar desbalanceada. Entonces acá puedo poner mi RL, tierra, acá puedo poner una fuente de corriente. Ya ustedes la dibujan. Por abajo, perdón. Ustedes dibujan esa fuente de corriente. No pueden poner esto en el problema. Tienen que dibujarlo de esta manera. Si acaso, tengan cuidado. Ese sería mi RL. Aquí voy a cumplir ganancia. Me va a ayudar también esto con mi ganancia. Falta la fuente. Esto también me va a ayudar con mi ganancia. Y acá tengo mi carga activa y tengo mi salida desbalanceada. Entonces ya cumplí lo que me pidió el profe. El profe que me dijo que el diseño que yo realice tiene que tener una carga desbalanceada y tiene que tener, al menos una etapa tendrá carga activa. Entonces mi primera etapa, mi amplificador diferencial tal cual. Una Aquí consulta. Ya. ¿Pusiste el RL en el emisor? ¿No siempre en el colector? ¿El RL lo puse dónde? Me pareció que lo puse en el emisor ahí. Sí. Sí, tienes razón. Debería ser así. Ahora sí. En ese ejercicio, en ese tipo de diseño, sorry, acabo de entrar. ¿Por dónde no te voy a pedir que repitas todo, obvio, pero ¿por dónde recomiendas comenzar? O sea, polarización, ¿por qué exactamente? Recomiendo que comiencen no hallando ningún valor numérico, sino pensando por bloques cómo van a resolver el problema. El profe me está diciendo tener una ganancia alta de 600 voltios porque es alta. Me ayudaría un amplificador diferencial. Acá está. El profe me está pidiendo una salida desbalanceada y a la vez me está pidiendo tener que al menos una etapa tenga una carga activa. Entonces eso lo vuelve más fácil. ¿Por qué? Porque la carga activa desbalancea automáticamente la salida de la misma. Entonces, ahí tengo una salida desbalanceada. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo espejee a la parte derecha. Y acá tengo mi carga activa. Y ya cumplí prácticamente ya cumplí las 3 cosas que me pidió el profe. Con esto voy a tener una ganancia muy grande. Con esto también va a ayudar a mi ganancia porque la carga activa también aumenta ganancia. Y una salida desbalanceada. Ahora recién, cuando ya he pensado cómo resolver este problema cumpliendo con los requisitos, ahí recién me meto a utilizar todos los valores numéricos. Ahí recién. Antes de eso no. Porque no estoy pensando, solamente estoy... Si yo pongo a hacerme todo numéricamente, no voy a dar de nada, porque no estoy pensando cómo resolver lo que me estoy diciendo. No me estoy pensando en diseñar. ¿Entienden? Ahora, cuando ya cumplí las 3 cosas, recién voy a empezar a hacer. ¿Qué me piden? Rango de CMRR más o menos 10 voltios. Entonces, si es diseño, no conozco ningún valor. Acá hay RC. No conozco ningún marrón de resistencia, me refiero. El RL, lo que lo dan, ¿cuánto vale? 200. Entonces, este valor de aquí no lo conozco, este valor de aquí tampoco lo conozco porque diseño. No se olviden que esto sigue acá.
Esto es como que si esto estuviera así, abajo, y acá también abajo. Esta resistencia de mi fuente corriente tampoco la conozco, por eso he puesto yo RF. ¿Qué valores yo sí debo asumir? Fuentes de voltajes, fuentes de corrientes. He asumido 18 y 4 miliamperios. Con 4 miliamperios y los 18 he hallado la caída de tensión, he llegado hasta este punto y he hallado la resistencia de la fuente. Ahora vamos a cumplir lo que me pide el profe. Me pide tener un rango de CMRR ¿cuánto? Más o menos 10 voltios. Quiere decir que el voltaje máximo que caiga aquí tiene que ser 10 voltios. ¿Ya? Por ello, y de esa forma yo puedo hallar mi RC. Porque si yo tengo mi corriente 4 miliamperios, entonces yo sé que al esto tratarse de un amplificador diferencial, por aquí va a haber 2, aquí va a haber 2. Entonces mi RC va a ser 18 menos 10 sobre 2000. Entonces mi RC para este tipo de diseños serían 4K. ¿Bien? R, no se olviden. $4K. Y ahora, ¿qué más pueden asumir? Pueden asumir que en esta parte de aquí haya mucha ganancia y que acá haya poca ganancia. Por ejemplo, que aquí haya 300 de ganancia, aquí haya 2 de ganancia, que aquí haya, no sé, 200 y aquí haya la diferencia hasta llegar a 600. ¿Por qué no tomo en cuenta la tercera etapa al analizar la ganancia? ¿Por qué? La tercera etapa Porque, tiene ganancia 1, ¿no? exacto, pero ¿por qué tiene ganancia 1 en la tercera etapa? Porque esta fuente de corriente va a ser de un valor muy elevado, o sea, va a ser un I en el orden de los más de 10 miliamperios. Entonces, como este I va a ser en el orden de los 10 miliamperios, este RE, este transistor de aquí, va a ser muy pequeño. ¿Por qué? Porque el RE es el BT, muy pequeño, muy pequeñito. Y al momento de yo analizar mi ganancia en esta etapa, se van a dar cuenta que va a quedar va a quedar una ecuación sobre el RE, el cual es muy pequeño y me va a dar prácticamente 1. Entonces, en esta etapa la ganancia es 1. Tómenlo así como que en esta última etapa la ganancia va a ser 1. Entonces, hago un pequeño mix para que aquí y aquí tengan las ganancias que yo quiera. Puede ser, como les digo, ¿no? 302, 203, 100 y no sé qué, ya. Ustedes lo eligen. Entonces, supongamos que en la primera etapa, no sé, que eran 300 de ganancia, o 200, ya 200 de ganancia. Ahora sí, recién vamos a utilizar el valor de la ganancia para hallar, en este caso, el RE. Entonces, en la primera etapa yo quiero 200 de ganancia. Y el A1, al tratarse... Este es, ¿no? Sí es. Sí es. Ah, lo borré. Ya no importa, ya luego yo se los paso en una hoja. El A1, al tratarse de un amplificador diferencial, caer así, bien, bien.
Entonces, ya como el inicio ya les expliqué cómo llegamos a esta fórmula, de frente la voy a aplicar, pues, ¿no? El delta RC sobre el delta R. Delta RC sería 2 veces mi 4K entre 2 veces mis R's pequeños más 2 veces mis R grandes. Lo que expliqué al inicio, pues, de todo. O sea, ¿qué pasa si no uso 2 veces R? O sea, si no le pongo resistencia en el emisor, ¿o es necesario que tenga? Si no le pones resistencia en el emisor, no hay problema, pues no le pongas, pero por sí este R de aquí siempre te va a ayudar para si algo falla en tu diseño o como que, no sé, es mucha ganancia en la segunda etapa, entonces reajusta solamente ese RE y listo, pues, ¿no? Eso ayuda para eso. Eso que yo le pongo, para que si algo falla, le cambio. Ya cambio mi RE. ¿Por qué? Porque si cambio mi RE, indirectamente estoy cambiando mi ganancia 1 y mover mi RC, porque mi RC, acuérdense que tenía que cumplir mi rango de SMRR, o sea que acá haya máximo 10 voltios. Porque si yo muevo mi RC, no va a cumplir eso, pues. En cambio, si muevo mi R ya no habría ni problema. Cambio mi ganancia y no afecto a ningún otro aspecto, pues. ¿Ya? Entonces el R ya lo tenemos, porque el R es 25 mili entre los 2 mili que están acá, o sea, 12.5. Y como la 1 asumí que vale 300, ¿cuánto dije? 200, entonces sería 2 por 4K por 2 por 12.5 más 2 por R igual a 200. Entonces ya tengo mi R. Listo. Ya diseñé esta parte, ya, entonces de mi diseño total, ya tengo mis RCs, ya tengo mis REs, y no necesito nada porque ya estoy usando la carga activa. Y simplemente que me faltaría asumir que en esta etapa hay 3 de ganancia y me faltaría asumir mes de 9 voltios. Ya. Se trabaja con el mes o cómo afecta el mes para este tipo de problemas. Para el mes, como les explicaban en el principio, el mes va a ser mi máximo voltaje que va a haber en mi salida. En este caso mi salida está acá y veo está acá. Entonces mi mes va a ser mi máximo voltaje que yo encuentre en ese punto. ¿Y cuál va a ser mi máximo voltaje que yo encuentre en ese punto? Simplemente va a ser mi corriente I por mi valor de la resistencia. Entonces el voltaje mes va a ser igual a mi corriente I de la tercera etapa, I3 lo voy a poner, por mi valor de la resistencia, en este caso RL. ¿Por qué? Porque este voltaje mes va a ser el máximo voltaje que yo pueda encontrar en toda mi salida. ¿Para qué? Para que mi señal no se sature. Para que mi señal no se sature, para que no ocurra esto de aquí. Listo, entonces el voltaje mes ya me lo dan, que es 9 voltios creo. 9 voltios igual a I3 RL, que es 200. Entonces de aquí saco el I3. 9 sobre 200. Eso es 35 miliamperios. ¿Ven cómo ocurre lo que les dije al inicio? Que porque esta ganancia era un voltio, porque este valor de corriente va a ser muy alto, el orden de más de los 10 miliamperios, en este caso 45 miliamperios. En este caso, este problema es, no te piden tanto. Yo he visto otros problemas donde creo que te piden de que haya casco tipo 2, una cosa así.
casco tipo 2 y con carga activa o de salida desbalanceada, cosas así. En este caso es un poco más sencillo porque solamente pide carga activa, salida desbalanceada, que ya te lo ofrece la carga activa, así que no hay problema. Y ya, pues pensar en bloques, como les dije, pensar en bloques qué me ayudaría a resolver cada cosa. Y ese problema se resuelve. Nada más. ¿Tienen alguna duda sobre ese problema? Si me dan un valor de CMRR que sea mayor a algo, ¿cómo lo hallaría? ¿Cómo este? ¿Mayor a 10 voltios? Eh, ¿El rango? no, si me lo dan en decibelios. Ah, en decibelios. Eh, es que en realidad siempre te va a funcionar. Porque el CMRR, se olviden que es 20 log, la ganancia diferencial, la ganancia en modo común. Entonces, en ese caso, tienes que comenzar modificando esta resistencia de salida de aquí. De tal manera que al utilizar esta fórmula, te bote ese valor, pues no ponte mayor a 90 decibelios. Entonces, lo que tú podrías hacer es primero asumir el valor de 4 miliamperios, por ejemplo, ¿no? Acuérdate, ¿cuál es la resistencia de salida? ¿Cuál es el R-out? Una fuente de corriente simple. Esto está acá. Está. Acá está. R-out de una fuente de corriente simple. RO. En este caso, si mi voltaje early, bueno, sería con su código, en este caso lo voy a tomar 100. Sobre RO es 100 sobre la corriente, ¿no? Ya 100 sobre los 4 mili sería 25K. Tú tendrías que hallar el AICM, ¿no? El AICM, al tratarse de esta configuración, utilizan de frente la fórmula, creo que es RC sobre 2 veces el ROUT, en este caso es de los 25K, sería 4K, sobre 2 por 25K sería 50K, 4 sobre 50, esa es mi ganancia en modo común, y lo reemplazas nada más, pues, ¿no? El AD, yo dije que iba a ser 200, entonces sería 20 log de 200 sobre 4 sobre 50. Esto me da 68 decibelios. Entonces tendrías que cambiar tu resistencia C de aquí. Es decir, puedes cambiar eso o puedes cambiar la ganancia también. De repente ya le das un poco más de ganancia o menos ganancia. A lo que voy es de que si es que te piden más cosas, haz el diseño tal cual como te estoy diciendo, sigue siendo el diseño así, y ya sobre la marcha vas comprobando. Si ves que no te cumple, por ejemplo, esto de aquí que no cumple, por ejemplo, en este caso, si ves que no cumple, entonces cambias algo. Puede ser la ganancia. Si cambias la ganancia va a cambiar el RE, el RC. Entonces, o puedes cambiar esta fuente de aquí, darle, no sé, 8 miliamperios o de repente 2 miliamperios para que el RO varíe y cambie tu ganancia en modo común. Hay muchas opciones donde tú puedas llegar a este valor. No existe solamente una. No sé si me logro entender. Sí, sí. Pero no sé si con eso puedo responder tu Voy pregunta. modificando según lo que voy necesitando. Claro, pues. Si te piden esto, es que no te cumples, puta, de repente me fuca. Y llegas pues a un valor, pues, ¿no? O más fácil, pues, ¿no? Lo que puedes hacer esto, puedes poner 20 log. Si ya tienes que mi AD es, no sé, ponte 200. Pues, ahí es tu ICM, pues. Luego igualas a 90, pues, ¿no? Entonces ahí es tu ICM. Eso te va a dar un número. Y ya con ese número lo reemplazas aquí
y solamente hayas el ROut. O sea, ponte que el ROut te salga 1 mega. Entonces, si te sale 1 mega, ya tienes tu ROut, que como es una fuente de corriente simple, es tu RO. Mi RO va a ser igual a 100 sobre mi corriente I, que en este caso no la sabría, porque es lo que yo quiero cambiar, es igual a 1 mega. Entonces ahí hace ti. Hallaste un I diferente y hiciste que cambiando tu I, hiciste que cumplas tu rango de CMRR, 90 decibelios. Esa es una opción. Ya no tanteando tanto, pues, ¿no? Hallas esto y llegas a cambiar el I indirectamente. ¿Otra pregunta? Los problemas de la tarea, la verdad es bien yuca. Escribir acá se me hace bien complicado y mi letra así a mano es fea, acá peor. O sea, espero que se haya entendido. Si no, en todo caso, yo tengo los problemas ya hechos a mano, pues, ¿no? En una hoja. Mejor se los paso ahí y ya pues. Normalmente no le vayan a decir al profe, ¿no? que han hecho toda la tarea con los tutores, si no me va a joder. Ya, gente. Una consulta, ¿alguna idea ¿Otra para pregunta? la pregunta 4? Este, Una idea nomás. Sí se ha entendido bien, ¿no? ¿Pregunta 4? Lo que ha explicado. ¿Alguna idea para la pregunta 4? ¿Una idea? No. Esta no lo hicimos, ¿no? Y calcular la BO sobre BS, beta. Ya. ¿Tú te das cuenta? La pregunta 4 es parecida a esta pregunta de acá. Un cascodo, igualito. Entonces, te analizas tú bien, si ves bien el problema, viene lo que dice el profe, ¿no? Analízalo por bloques. Acá tienes la parte de aquí. Espérate, voy a tomar foto ya. La parte de aquí tendrías la parte de aquí del cascodo diferencial. Pero si te das cuenta, esto de aquí son simplemente corrientes. Una corriente I, otra corriente I. Donde sus valores, ¿de qué dependen? De la corriente que esté por acá. Esta corriente I de aquí va a ser esta corriente I de acá. O sea, es como que si yo redibujo esto, como si yo redibujara esto, aquí simplemente tendré una fuente de corriente, porque esto de aquí es polarización, nada más, es polarización. Esto es polarización. Entonces, como que tuviera una corriente, esto así, esto así. Ahí no, bueno. Esta resistencia de aquí, en vez de dibujar ese transistor, dibujas tú simplemente RO. ¿No a entender? ¿Por qué? De ese transistor de aquí hay una corriente, hay una resistencia RO. Acá. Ese RO es lo que me interesa. No me interesa el transistor en sí. Simplemente me interesa ese RO de acá. Para este tipo de problemas. No siempre es así. Entonces, vuelves a ver el circuito, vuelves a pensar de manera objetiva y te das cuenta de que te queda algo mucho más sencillo. Y algo que ya tú has visto del inicio de las clases. Porque eso simplemente es un amplificador diferencial. Aquí puedes aplicar la fórmula, pues, ¿no? Delta de RC es igual a delta de RE. Ahora tengan cuidado, porque creo que les dicen VO sobre BS, no están pidiendo VO sobre BD. Entonces, tienen que aplicar lo que su compañero dijo al inicio, pues, ¿no? Sería 2R más 2R
más 2RS Ujú. sobre beta. Porque estoy tomando desde acá, desde este punto. Ya no estoy tomando desde aquí. Ya no. Ahora estoy tomando desde acá. Entonces no se olviden de esto. Y ya, aquí, ¿qué haría acá? Haría simplemente el 50K. Y ahí listo, nada más. Eso es para la ganancia. O sea, si te das cuenta, todo se volvió más fácil desde que vi el circuito en bloque, desde que me di cuenta que toda la parte izquierda es prácticamente inútil porque solamente está polarizando mi circuito, nada más. Y para verlo así de esa forma tienes que tú saber ver objetivamente el problema y ver, ya, esto se me parece, dices, esto me parece conocido. Te pones a pensar y dices, esto me parece conocido. Esto me parece un amplificador diferencial, pero como que no tiene la forma. Y tú te das cuenta, yo he buscado darle la forma porque yo sé que la parte de la izquierda simplemente me está dando una corriente que va a entrar aquí, va a entrar acá, va a entrar acá y va a entrar acá. Entonces, ¿para qué voy a dejar la parte de la izquierda si solamente me sirve para dar una corriente? Mejor pongo la corriente ahí con una fuente casi y ya mocho todo lo de la izquierda. Lo de la izquierda ya no me sirve. Ahora, me voy a estos dos transistores. ¿Por qué yo voy a dibujar los dos transistores si solamente me interesa la resistencia que pase sobre ellos? No los voy a utilizar para nada. Son inútiles en este caso. Entonces simplemente copio el RO y ya. Así se hace más sencillo resolver problemas así, que se ven, que son grandes, así que se ven feos, pero si tú te pones a verlos y ves, reconoces algo que tú ya sabes, intenta reducirlo a eso, para que se te haga más fácil. Nada más. Otra pregunta es sobre eso. Yo preguntaba en general, lo puse en el chat, pero no sé si hasta ver. Cuando piden el MEST, piden 9 voltios en la parte de diseño, ¿se refieren a la fase final de amplificación que tiene que ser 9? ¿O todas las fases tienen que ser 9? ¿O la suma de los MEST tiene que ser 9? ¿Cómo es? No, solamente la fase final. Porque como Ah, ya. apliqué el mes, mi máximo valor de para que mi señal no se distorsione, pero de mi salida. Eso se llama máxima excursión de salida en distorsión. O sea, es mi máximo valor de voltaje que voy a tomar mi salida para que mi señal no se sature, no se ahueve, no se complique con otro tipo de cosas. Ya, pero solo en Por la eso, final entonces. en la salida. ¿Ah? Solamente en la fase final entonces. Sí, En la amplificación final. solamente en la fase final. Sí. Ya, gracias. ¿Otra pregunta? No, gente. Pero he entendido un poco porque yo sé que el curso es bien complicado para entender si es que viene desde... ¡Ah, la mierda! Está Viene un bien. culo de gente. ¿Se entendió? Sé que el curso es complicado, sé que el curso es complicado de entender la primera, o bueno, no sé si todos eran primas, que les recomiendo nada más que estudien bastante, que utilicen ese bug que yo le llamo de las cosas por bloques, reconocer algo que conocen y hacerlo así paso por paso. Si no tienen otra pregunta, no sé, o si no, nos vemos el otro domingo.